¿Qué decís, Javier Milei, sobre la decisión de hay que exportar más? Bueno, es una declaración de intenciones, o sea, es vacía de contenido, porque ahí coincido plenamente con Martínez. El modelo, digamos, que revienta a los exportadores con retenciones, justamente es pegarse un tiro en los pies, porque las está castigando con las retenciones. Y después, o sea, darle un precio de 53 contra 180 parece una cargada, parece un chiste de mal gusto. Continúo, punto 2. Ningún sector productivo sobra. Todos son importantes. Esa Bien, es bien. una expresión de deseo tan voluntariosa como vacía. Porque no es cierto, primero no es cierto. Una economía es dinámica y en una economía dinámica hay sectores que crean, que avanzan, que se van desarrollando y a expensas de otros sectores que ya no se requieren más. Que ellos, si uno diría, ningún sector sobra. Ellos, los que fabrican máquinas de escribir a tinta como en las viejas épocas, y sí, sobran. ¿No? Ya no tienen que fabricar más máquinas de escribir y vienen ahora las máquinas, las computadoras. Y cuando ¿Coincidís, Javier, que ningún sector sobra también? Yo comparto con Martín y hay una dimensión dinámica que es la que muestra Martín, es decir, que tiene que ver con el progreso tecnológico. Cuando aparece, digo, el día que Edison inventó la lamparita, los fabricantes de velas no se pusieron muy contentos, por decirlo de alguna manera, pero gracias a Dios, Edison, digamos, tenemos luz. Ahora, el punto es que también hay una cuestión estática. Si hay cambios de preferencia de los individuos, o sea, los individuos, por ejemplo, no quieren fumar más y quieren, no sé, consumir más fruta, va a haber un cambio de precios relativos en la economía que va a asignar recursos a las frutas y va a terminar quebrando empresas. Pero continuemos con los 10 puntos así, vamos picando. Tercer punto, mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia. Dice. Yo realmente cuando escucho, te digo la verdad, es una sarta de eslogans baratos. No seguimos entonces, ¿no? Parecen los cosos que vienen dentro de la galletita, ¿viste? Que dicen... Sí. Espera que te digo, no hay futuro sin políticas productivas. ¿De acuerdo? No sé Ninguna política productiva será sustentable si no piensa en la dimensión ambiental. Ahí avanzaron un poquitito más. Bueno, por supuesto, pero también hay que ver qué mecanismos sirven para pensar en la dimensión ambiental. Hay mecanismos de mercado, hay mecanismos de planificación. Una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo, Milei. Chocolate por la Bueno, noticia. sí, es cierto, digamos, o sea, tener el sistema de precios funcionando bien, digamos, que vos no entres en crisis recurrente, que no tengas un déficit fiscal monstruoso que implica una tasa de interés desorbitante y que estés cayendo en default cada 2 por 3, claramente contribuye, pero no es precisamente lo que hacen, no es precisamente lo que declaran, y ni que hablar con las estupideces de los puntos anteriores, o sea, porque, digamos, a esta gente le encanta elegir ganadores, o sea, va en contra de toda la teoría económica. La teoría económica dice, don't pick the winners. No sé, si quieren se lo traduzco, es no elegir los ganadores, ellos los eligen siempre, o sea, y siempre le eligen mal, porque hay un problema. Esto Hayek en su último libro lo llamó la fatal arrogancia, que es la pretensión del conocimiento, de creer qué se puede producir, qué no se puede producir. Escuchá a Cecilia Todesca, dice, no, porque vamos a usar los dólares para aplicarlo acá, para aplicarlo allá. Es incluso una peor. arrogancia tremenda, y encima los dólares son del sector privado. Es incluso peor, porque el argumento es ganan todos. Mentira. Y ese es un argumento que es mentira, es falso, no Es ganan falso. todos. No Digamos, ganan. No, viola pero la pará, con restricción el de séptimo producción. punto no pueden estar en contra. Dice, si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad. Por supuesto. Sí, tiene que aumentar la productividad de la economía, no hay ninguna duda. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque esto es como cuando cuando entrevistan al político y dicen, ¿qué hay que hacer? Hay que crecer. Es como un director técnico. Dicen, ¿cómo va a ser? Toma el equipo usted en este Hay que hacer momento? más goles. Hay que ¿Cómo hacer no? goles. Hay que hacer goles. Y sí, ya sabemos que hay que ganar. De eso se trata. Hay que meter la pelota en el arco. Tiene que hacer menos goles al contrario. Y tenés que evitar que te ¿Estás de hagan goles. acuerdo? Pero, Estoy de acuerdo. Claro, pero vos tenés que explicar cuál es tu estrategia y tu táctica para hacer los goles y para que no te los hagan. No tenés que decir, hay que hacer goles, hay que crecer, hay que aumentar la productividad. ¿Cuál es el conjunto de incentivos que ponés para que aumente la productividad? Bueno, pero para que introdujeron un concepto políticamente correcto porque no se podían quedar afuera de esto, ¿no? Claro. Si no, no se pueden llamar progres. Una buena política productiva debe reducir las brechas de género. ¿De acuerdo con eso, Martín? Hay brechas y brechas. Hay, por supuesto, voy a ser políticamente incorrecto. Lo que debe reducir es la falta de igualdad de oportunidades de todo tipo. O sea, tiene que haber igualdad de oportunidades de todo tipo.
pero no tienen nunca que perseguir igualdad de resultados. Es decir, los resultados no tienen por qué ser iguales. Las oportunidades, por supuesto, tenemos que igualar oportunidades. Por ejemplo, por mencionar algunos casos, qué sé yo, el esquema de cómo está configurado, el esquema de derechos del trabajo vinculado a las licencias, por paternidad está mal, porque le da desincentivo a contratar mujeres. Entonces tiene que estar equilibrado y ser las licencias de paternidad iguales para todos los y géneros. además está muy vinculado ejemplo. con la realidad, porque los papás cada vez más... Bueno, Otro, ¿no? Pero fíjate qué paradoja, fíjate qué paradoja. La política central del gobierno es que no haya clases en la Argentina. Cuando no hay clases en la Argentina, como este año, ¿sabés quién es el más perjudicado? ¿Quién? Los hogares donde el jefe de hogar es una mujer, que son la mayoría de los hogares donde no tienen la guardería porque no se la permiten carga abrir. de laburo. No tienen el jardín porque no le permiten abrir, no pueden ir a trabajar. Pero acá en el punto 9, se lo voy a... Iba a decir, se lo voy a tirar a Javier Milei por la cabeza, pero bueno, cariñosamente. La apertura comercial no es un fin en sí mismo, Milei, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente. A ver, la evidencia empírica muestra que los países que son más abiertos son 9 veces más ricos que los que son cerrados. Y en realidad lo que hay que comprender... Eso sí es está que, probado, que los sí, países sí, más abiertos, eso los está, que no... sí, ¿Pero eso ¿por qué está, países que regulan las políticas económicas? Los países escandinavos... No, a ver, el nivel de distorsión que genera Argentina es monstruoso respecto a cualquier país del mundo. O sea, a ver, vos... Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. Sí, claro, y los niveles de distorsiones que tiene Argentina, o sea, es único en el mundo. Y aparte la evidencia empírica es muy clara en eso. Es más, yo te lo hago con un ejemplo, con un país. ¿Qué te parece Suiza? Fantástico. Bueno, por eso, es uno de los países más ricos del mundo, más libre del mundo. ¿Qué producen los suizos? Cortaplumas, servicios financieros, turismo, chocolates y relojes. O sea, si no fuera un país abierto, se mueren de hambre. Y ahora bajaron un poco, pero tenemos un entrar sistema al supermercado de financiero Suiza, son todas cosas importadas. O sea, en realidad el comercio lo que hace es incrementar el bienestar, o sea, lo que incrementa es la división del trabajo, por ende potencia la productividad, por ende potencia el bienestar. Es decir, en realidad esta gente tiene una visión del mundo que debe tener por lo menos 70, 80 años y que es un modelo que Argentina, de llevarlo, de ser uno de los países más ricos del mundo, lo llevó a 70 antes de la crisis del coronavirus y ahora Argentina debe estar entre el 100 y el 120. Bueno, y el punto número 10. Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional. Otra vez, no necesariamente. Porque si la idea de desarrollo regional es tratar de hacer que sea rentable en la producción de café, la Patagonia, la respuesta es no. Si la idea de desarrollo regional es tratar de que sea rentable en la producción de lana, la provincia de, no sé, Santiago del Estero, la respuesta es no. Entonces, vos tenés que fijarte que hay provincias y regiones que pueden ser más convenientes desarrollar en un tipo de actividad que en otras. Voy a un ejemplo que todo el mundo conoce. Digamos, si yo voy a poner una maquila para la gente es una ensambladora. Voy a buscar el lugar donde tengo la mano de obra más barata del país, por ejemplo, en el norte del país, o un lugar cercano a un centro de transporte, o un lugar cercano a un puerto. No voy a buscar nunca el lugar más austral de la República Argentina, donde se pagan los salarios más altos y tengo un montón de costos logísticos para llevarlo. Bueno, por eso, Y para la terminar pregunta con... es ¿por qué no dejamos que lo resuelva el mercado y que la gente, digamos, guiada por sus propios incentivos, invierta donde tiene que invertir? ¿Qué es lo que hacen los países que le fueron bien y que son 8 veces más ricos que los que hacen este tipo de estupideces? Volvieron a anunciar medidas hoy a la tarde. ¿Van a servir para algo, Javier? Bueno, las medidas que anunció es como que te encuentres con un enfermo terminal de cáncer y le des una vallaspirina. No van a servir para nada. Digamos, pueden modificar, es para modificar un poco el precio de los bonos y que de esa manera el dólar artificialmente baje un poco. Pero el problema son los desequilibrios que tiene la economía argentina. Además, la economía argentina está transitando la peor crisis económica social de su historia. ¿Por qué? Porque en el plano real está cayendo más que en el 2002, está teniendo realmente más desempleo y cuando estalle la hiperinflación va a tener además más pobres. Por lo tanto, va a tener una hecatombe social y a eso le tenés que sumar un desastre sanitario, porque Argentina, con la cuarentena más larga y más profunda del mundo, está en el lugar del 10% de los países que más muertos tienen por millón de habitantes. Un verdadero desastre. Siempre te pregunto lo mismo porque al tipo de discurso sobre el planteo que haces vos te dicen, son divinos para ir a la televisión, pero si lo pones a gobernar, duran 1 minuto y medio. ¿Qué harías vos si te llamara el presidente, un equipo económico, y te preguntara para dónde tenemos que ir? Bueno, lo primero que vos tendrías que tener es un consenso de grandes jugadores de la economía, porque las reformas que requiere esta economía
no son fáciles de digerir para la actual situación. Entonces vos te tendrías que sentar con el Congreso, te tendrías que sentar con los empresarios, con los sindicalistas, te tendrías que sentar con los jueces, ¿sí? Y plantear las reformas de mercado, que implicaría arrancar haciendo una reforma profunda del Estado, bajando el gasto público, bajar impuestos, abrir la economía y mejorar las leyes laborales. ¿Para qué? Para que la economía pueda empezar a vivir como vive una economía desarrollada. Si vos haces esa reforma, y después están las de segunda generación, pero son más fáciles, vos te vas a encontrar que de acá a 35 años Argentina podría ser un país desarrollado. 35 años, mami. Sí, y hay un dato interesante. Dale. Porque hay gente que dice que 35 años es mucho. Esos periodos que se llaman convergencia, hay que explicarle a la gente que el 50% prácticamente tiene lugar los 10 primeros años. Por lo tanto, si uno decide hacerlo con convicción, con firmeza y con consistencia, digamos, el futuro puede ser que el país vuelva a ser un país desarrollado. Eso sí, solo si es liberal.